Atención, que vienen curvas. Llegamos al momento de aprendernos la tabla de derivadas de funciones elementales. Comenzamos recordando la definición formal de derivada. f' de x, es decir, la función derivada de f, se define como el límite de cuando h tiende a 0 de este cociente. Arriba, la función evaluada en x más h, menos la función evaluada en x, abajo h, que es el incremento de separación. Pues bien, vamos a aplicar esta definición a unas cuantas funciones sencillas y vamos a comenzar a inducir reglas generales que podamos aprendernos y podamos formar lo que será nuestra tabla de derivación. Comencemos con f de x igual a 2, es decir, la función que constantemente siempre vale 2. Si aplicamos la definición formal, nos queda este límite. En el numerador 2 menos 2 vale 0. 0 partido h antes de evaluar, eso va a ser 0. Repito, 0 partido un número, en este caso h, que es un número positivo que tiende a 0 por la derecha, es un número positivo, va a ser 0. Y cuando llego a esta expresión, al evaluar, como ya no aparece el valor de h, pues directamente esto vale 0. Si esto lo repetimos para cualquier número, es decir, lo hemos hecho para f de x igual a 2, pues si lo hacemos para f de x igual a 7, a 5, a menos 500, llegamos siempre a la misma conclusión. Y es que la derivada de un número siempre vale 0. La derivada de un número siempre vale 0. f de x igual a x, la función identidad. Aplico la definición formal. Arriba en el numerador me quedaría x más h menos x, las x cancelan. Llegaría a esta expresión, donde nuevamente puedo, antes de evaluar, simplificar directamente, y me quedaría el límite de cuando h tiende a 0 de 1. Y eso, obviamente, siempre vale 1. Regla general. La derivada de x siempre vale 1. La derivada de x siempre vale 1. En vídeos anteriores hemos hecho también la definición formal de x al cuadrado. Y la hemos hecho paso por paso, indicando la indeterminación que salía y había que factorizar y simplificar. Pues bien, la derivada de x al cuadrado, ya vimos anteriormente en otro vídeo, que valía 2x. Fijaros la conclusión a la que podemos llegar o que podemos inducir, es decir, a partir de datos puntuales, saca una regla general. Hemos dicho que la derivada de x vale 1, la derivada de x cuadrado vale 2x, la derivada de x cubo vale 3x al cuadrado, la derivada de x a la cuarta, si la hiciéramos, saldría 4x al cubo, si hiciésemos la definición formal de derivada. Regla general, la derivada de x elevado a n es igual a n, el exponente, que multiplica a x, que ahora quedaría elevado al factor n-1. Regla general. Es decir, si en un ejercicio me piden que aplique la definición formal, aplico este límite. Pero si me dicen simplemente que derive, aplico estas reglas que estoy aprendiendo. Estas reglas que ahora mismo lo estoy haciendo para factores como son la función constante o x elevado a n, podemos generalizarlas para el resto de funciones elementales con las que estamos acostumbrados a trabajar. Algunas de estas reglas las podemos deducir aplicando este límite. Pero hay algunas que se van a complicar bastante, de tal manera que el año que viene, en segundo de bachillerato, con lo que aprendamos de este año más conceptos que aprenderemos el año que viene, podremos entender la demostración de todas las fórmulas que están aquí apareciendo. Por lo menos podemos comprenderlas el año que viene. No quiere decir que vayamos a hacer las demostraciones completas, algunas son bastante extensas y complejas, pero sí por lo menos entender por qué salen estas expresiones concretas. Pues bien, si yo aplicase la definición formal de derivada a raíz de x, su derivada es 1 partido 2 veces la raíz de x. Lo que vamos a hacer es ir añadiendo ecuaciones o fórmulas para esa tabla de derivación. Si tengo 1 partido x, su derivada es menos 1 partido x al cuadrado. Repito, porque me interesa que tengamos claro de dónde vienen estas cosas. No quiero que la gente se lo crea como un acto de fe sin más. Todos estos valores de la derivada vienen de aplicar la definición formal. Y en aquellos casos, como es el logaritmo, el seno o el arcoseno, que sean cosas muy complicadas, además de aplicar el límite, tenemos que conocer más matemáticas, y eso lo haremos el año que viene en segundo bachillerato para poder entenderlo. Ahora, con sabernos la tabla de derivación es suficiente. Derivada del logaritmo, 1 partido x. Si el logaritmo es en base a,
¿vale? Si el logaritmo es en base A, su derivada es 1 partido x por el logaritmo de e en esa base. Imagina que, por ejemplo, tengo que hacer el logaritmo en base 10 de x. Pues quedaría 1 partido x por el logaritmo en base 10 del número e. La derivada de la exponencial, muy sencillita, es la propia exponencial, si la base es el número e. Si la base es cualquier número positivo a y hago la derivada, sería la exponencial a elevado a x por el logaritmo neperiano de la base. En el caso anterior, cuando tenía base e, si hiciese el logaritmo neperiano de e, eso vale 1, por eso no aparece. ¿Vale? Por eso no aparece aquí la derivada de la exponencial de base e, es directamente e elevado a x. La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos el seno, cuidado con este signo que se olvida con frecuencia. La derivada de la tangente es 1 más la tangente al cuadrado. Ojito que también se puede poner de esta forma, como 1 partido el coseno al cuadrado. La derivada del arcoseno, recuerdo que el arcoseno es la función inversa del seno, quedaría como 1 partido la raíz de 1 menos x al cuadrado. La derivada del arcocoseno quedaría como menos 1 partido la raíz de 1 menos x al cuadrado. La arcotangente, su derivada, 1 partido 1 más x al cuadrado. Y aquí introduzco un comentario histórico. El concepto de derivada como f' se lo debemos a Newton, pero contemporáneo a Newton, en Alemania, tenemos a otro matemático y filósofo importante que es Leibniz, que concepto de derivada lo escribía de esta manera, con lo que él llamaba diferencial. Sería diferencial de f dividido diferencial de x. Estas dos expresiones indican lo mismo, la función derivada. Parece ser que Leibniz fue el primero en introducir el concepto de derivada en la historia, pero Newton, con la fama que había adquirido con su ley de gravitación universal, pues se llevó luego el prestigio o se llevó todos los titulares. Dicen los entendidos de la época que entre Leibniz y Newton había una relación bastante mala, que saltaban chispas entre ellos. Propiedades que se pueden demostrar con el concepto de derivada. Si tengo un número por una función, su derivada es el número por la derivada de la función. Repito, la derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función. 5 por x al cubo, 5 es la constante, quedaría su derivada 5 por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. 5 por 3, 15, queda 15x cuadrado. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Pues bien, x más logaritmo neperiano de x, si lo derivo me queda derivada de x que vale 1, derivada del logaritmo neperiano, 1 partido de x. La derivada de la diferencia es la diferencia de las derivadas. Seno de x menos la exponencial de x de base e, si derivo, derivada del seno vale el coseno, y la exponencial se queda tal cual, coseno de x menos la exponencial. Ojo con el producto, porque la derivada del producto no es el producto de las derivadas, ojalá lo fuera, pero no lo es. Si yo aplicase la definición formal, que estamos recordando todos estos ejercicios, me quedaría esta expresión. Derivada del primer término por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Si tengo, por ejemplo, x cuadrado por seno de x, quedaría derivada de x cuadrado 2x, el segundo sin derivar, seno de x, más el primero sin derivar, x cuadrado, por la derivada del seno, que es el coseno. Derivada del cociente. Nuevamente, no es el cociente de la derivada, ni mucho menos. La expresión es un poco más complicada. Derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo ello con el denominador elevado al cuadrado, dividiendo. Si tengo el logaritmo neperiano de x partido de x al cubo, quedaría de la siguiente forma. Derivada del logaritmo, 1 partido de x, por el denominador sin derivar, x al cubo, menos, que no se me olviden sino menos, numerador sin derivar, logaritmo, por la derivada del denominador, 3x al cuadrado. Todo ello dividido por x al cubo elevado a 2, que sería aquí a la sexta. Opero, saco factor común y que llegaría a esta expresión final. Nos queda la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Pues la forma con que se deriva la composición de funciones. Y se deriva de fuera hacia adentro. Es decir, si yo tengo, como estoy aquí marcando, g compuesto con f, y derivo de fuera hacia adentro, primero derivo f evaluada en g, y después la derivada de g.
Si tengo una doble composición, es decir, H compuesto con G y a su vez todo compuesto con F, derivo de fuera hacia adentro y quedaría la derivada de F evaluada en G, que a su vez está evaluada en H, por la derivada de G evaluada en H por la derivada de H. Es más difícil explicarlo que después a la hora de la verdad de operar. Y con práctica lo iremos haciendo en ejercicios cada vez más complicados. Imagina que tenemos la raíz de este polinomio de x² más 3x. Si yo quiero entrar dentro de la función, es decir, voy desde fuera hacia adentro, lo primero que me encuentro es la raíz. Pues vamos allá. ¿Cuánto es la derivada de la raíz de x? Si recordáis, era 1 partido 2 veces la raíz de x. Pues ahora tendré 1 partido 2 y ahora no tendré dentro de la raíz x. No, ¿quién tendré? La función que está dentro de la raíz, que es el polinomio, x² más 3x. Por la derivada de lo que está dentro de la raíz, que sería 2x más 3. Si ahora tengo una doble composición, fijaros. En primer lugar tengo la potencia, luego tengo el logaritmo y luego tengo el seno. Si yo voy de fuera hacia adentro, primero que me encuentro es la potencia, luego me encuentro con el logaritmo y luego con el seno. Pues bien, vamos a aplicar la regla de la cadena en ese orden. ¿Cómo se derivaba la potencia? El 3 bajaba, se quedaba la base, que en este caso sería logaritmo neperiano de seno de x, y el exponente quedaría elevado a 3 menos 1, que sería 2. Ahora derivo lo que está dentro de lo que sería la base de esa potencia, el logaritmo neperiano del seno de x. ¿Cuánto va la derivada del logaritmo neperiano de x? 1 partido x. Pero ahora no tengo 1 partido x, ahora tengo que poner el seno, pues me quedará 1 partido el seno de x. Repito, si la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x, si ahora tengo que evaluarlo en el seno, me queda 1 partido el seno de x. Y por último, tras haber pasado por la potencia y por el logaritmo, me queda el seno. Derivada del seno, el coseno. Esto, de derivada de la regla de la cadena, vamos a trabajarlo mucho en los próximos ejercicios, así que con práctica y con paciencia lo iremos consiguiendo. Un saludo y ánimo con la tarea.